Aprender, luchar y amar y saber que estamos vivos, unidos para lograr un despertar educativo. Se ilumina el sendero con la luz de un nuevo día y avanzamos al futuro con el empuje de Adidas. Saludo cordial, Magisterio Antioqueño, colombiano, comunidad educativa en general. Un placer acompañarlos nuevamente en una misión más de Despertar Educativo. Hoy en compañía del periodista de la organización sindical, Marcelo Montoya. Marcelo, bienvenido. Muchísimas gracias, Sebastián, y así es. Hoy estamos originando nuestro programa desde las calles, en este paro nacional, en esta movilización por la defensa de la salud de los maestros. Las razones son muchas y de pesos, como usted lo menciona, por la defensa y estabilización del acuerdo 003 del mes de abril del año 2024, también por la estabilización y materialización de los acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional y FECODE, la lucha por las garantías sindicales y la defensa también del pago de las prestaciones sociales, donde se incluye la prima de mitad de año que aún se le debe a algunos miembros del magisterio colombiano. De esta forma damos inicio a Despertar Educativo. Bienvenidos. Presidenta de Adidas rechaza bonos escolares y defiende educación pública como derecho fundamental, destacando unidad del magisterio colombiano tras paro nacional por la salud el pasado miércoles. Por el derecho a la vida, salimos a las calles. Directivo de Adidas, Harold Ibargüen, rechaza comunicados de la gobernación y reafirma que la defensa de la vida es la razón de la protesta docente. En esta emisión de Despertar Educativo hablaremos sobre el acuerdo 003, lo que promete, lo que falla y lo que está en juego para la salud del magisterio. Entre decisiones y contratos, las diferencias entre FOMAC y Fiduprevisora que todo el magisterio debe conocer para entender quién define y quién ejecuta los recursos de su salud y prestaciones. Avanza la garantía de derechos del magisterio con la eliminación de restricciones y la habilitación permanente para la erradicación de cesantías. Y en esta movilización nacional no solo marchamos por la defensa de la salud de los maestros, también lo hacemos por la defensa de la educación pública, pues los bonos escolares, la privatización de la educación volvió a estar en tema de conversación y en la agenda nacional. Por eso vamos a escuchar el informe de la presidenta de la organización sindical, Lida Yasmín Morales Cuervo. Compañeros maestros, maestras y comunidad educativa, un cordial y caluroso saludo. Gracias al magisterio colombiano, hoy reconocemos con orgullo la participación firme, comprometida y masiva del magisterio durante el paro nacional por la salud. Su voz se hizo sentir con fuerza, demostrando que cuando el gremio se une, logra generar impacto y defender sus derechos con dignidad. Este es un paso más en la lucha por las condiciones justas y una salud digna para todos. Seguimos firmes, unidos y con convicción. Magisterio, hoy ponemos sobre la mesa un tema que toca la fibra más sensible del derecho a la educación en Colombia, y es el tema de los bonos escolares. Una propuesta que puede sonar atractiva en el discurso, pero que en la práctica despierta profundas preocupaciones. Debemos ser claros, la educación no es un servicio que pueda condicionarse a la capacidad de elección como si se tratara de un producto en una góndola. Es ante todo un derecho fundamental y el Estado tiene la responsabilidad de garantizarlo con claridad, equidad y cobertura para todos. Desde FECODE y Adidas, nuestra postura es inamovible. Este tipo de medidas debilita la educación pública, desfinancia nuestras instituciones oficiales y profundiza las brechas sociales que tanto nos ha costado ir cerrando. En lugar de robustecer el sistema actual, corremos el riesgo de fragmentarlo, pues en un país como el nuestro, donde las deudas en acceso a la calidad siguen vigentes, la solución
no es trasladar los recursos al sector privado. Lo que Colombia necesita con urgencia es un compromiso real, inversión en infraestructura, formación docente continua, bienestar estudiantil y condiciones dignas para el aprendizaje. La educación pública no es el problema, es la base de la equidad social. Por eso hoy decimos no a los bonos escolares, y no es una postura caprichosa, sino una defensa responsable. Estos bonos, aunque se presenten como una solución rápida, operan como un mecanismo de transferencia que debilita la escuela pública, la cual debe seguir siendo el refugio que garantiza el futuro de millones de niños y niñas y jóvenes en Colombia. No podemos permitir que el derecho se convierta en privilegio, ni la formación en un negocio. El país necesita fortalecer lo público, no atomizarlo, porque cuando la educación pública retrocede, no pierde un gobierno, pierde toda una generación. Quiero cerrar este espacio recordando las palabras de Malcolm X, un hombre que entendió como pocos la lucha por la dignidad y que en su momento dijo: la educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy. Dicha frase refleja su creencia en el poder transformador de la educación como un medio para el progreso individual y colectivo, y nos deja claro que la educación es la herramienta que prepara a las personas para los desafíos y oportunidades del mañana. Como organización sindical continuaremos unidos en la lucha y defensa de nuestros derechos. Continuaremos forjando desde la lucha la defensa de la educación pública. Feliz y bendecido fin de semana para todos. Despertar educativo. Y lo que se vio por las calles de la ciudad de Medellín fue una movilización multitudinaria. El magisterio antioqueño, sobre todo el que llegó a la ciudad de Medellín, cumplió al llamado de FECODE en el marco del paro nacional de 24 horas. Vamos a ver cómo transcurrió esta jornada de movilización. Desde las calles, los maestros siguen exigiendo la correcta implementación del modelo de salud que los tiene contra las cuerdas y a muchos luchando por no perder la vida. Ya los docentes no aguantan más espera, compromisos y falta de respeto con su salud. Volvemos a movilizarnos y estamos en las calles porque estamos defendiendo los derechos del docente. La salud del magisterio está en riesgo. Estamos manifestándonos para que el gobierno nos escuche, la fiduprevisora, FOMAC, y nos atienda mejor a los docentes. Pienso que el modelo fue improvisado, se ve como si no hubieran contratado clínicas de buen nivel. La atención del docente, se nos están muriendo los docentes en las clínicas, no nos las están atendiendo. Los medicamentos tampoco los están dando a tiempo. Tenemos docentes con medicamentos represados de 2, 3 meses, medicamentos para su vida. Entonces sí pedimos de que o mejoremos el modelo o implementemos otro. Es tanto el desespero y la tristeza de los maestros que no vacilan en asegurar que la siguiente medida debería ser ir a las calles en un paro indefinido, sin importar las presiones desde los entes territoriales, pues el incumplimiento ya ha pasado los límites y para muchos es claro que el modelo no funciona. Porque nuestro modelo de salud, el sistema de salud que tenemos en este momento no está beneficiando a nadie. Nos lo cambiaron, están haciendo un ensayo con nosotros y lo que están haciendo es no beneficiarnos, no tenemos medicamentos, no tenemos tratamientos de alto costo, tenemos muchos inconvenientes con la parte de salud. No nos cumplen con ninguno de los compromisos que han tomado ellos en cuanto a la entrega de medicamentos, a la prestación de servicios más ágil. No nos han cumplido en ninguna de las promesas que nos han hecho. Yo pensaría que la próxima medida sí debería ser un paro indefinido. Así nos hagan presión de parte de la gobernación y nos hagan presión por todas partes. Como deplorable califican los maestros la prestación del servicio de salud, ni citas con especialista ni medicamentos, y todo esto asumiéndolo de manera particular el docente para ellos y sus grupos de beneficiarios. Para muchos, la protesta en las calles debe continuar. Porque la salud del magisterio está en condiciones infrahumanas. Estamos comprando nuestros medicamentos y los de nuestras familias. Es inaudito que a esta fecha estemos en esa condición, en condiciones muy deplorables. Si esto no se logra con paro, entonces seguiremos en las calles, porque luchando y protestando, el maestro también está enseñando.
Representantes del Sindicato de Maestros del Departamento de Caldas, acogiendo el llamado de FECODE, llegaron a Medellín para movilizarse por las calles y reafirmar que es necesario que se acabe la burocracia en la contratación de quienes quieren manipular el modelo de salud y no dejarlo avanzar correctamente. Así lo expresó el fiscal de Educadores Unidos de Caldas, Educal, Héctor Fabio Rubio. Nosotros hemos tenido un vínculo muy grande con el sindicato antioqueño y estar en Adida y estar en las calles de Medellín es un compromiso, pero más allá es también sentirnos acogidos con lo que para nosotros es importante, la lucha. Estamos en contra de la prestación y la contratación. Hoy tenemos que denunciar que dentro de la fiduprevisora hay sectores que tienen burocratizado y de una manera también podríamos decirla oscura la manera de la contratación. Sumimédica, por ejemplo, aquí en Antioquia es una muestra de eso, en la misma plataforma Horus, y nosotros lo que hacemos en las calles es denunciar eso. Caldas no está ajeno a lo que está pasando aquí por el tema de la contratación, los pagos que debe emanar la fiduprevisora, y nosotros hoy no tuvimos alternativa sino estar en las calles las 24 horas y seguir denunciando esta mala prestación de servicio de salud. El llamado en las calles no dejó de ser el mismo. Cumplimiento efectivo de la prestación del servicio de salud ya, pues los maestros no aguantan más y aseguran que están en mora de que los entes de control actúen y de ir a un paro indefinido. El directivo de Adida, Julio Parra, expresó que esperan las directrices de FECODE para avanzar. La salud sigue en las mismas, pero lo paradójico es que las administraciones locales, en vez de apoyarnos, lo que hagan es amenazarnos de que nos van a descontar. No tenemos miedo, pero la salud es lo primero y sin salud no podemos hacer nada. Lastimosamente, estamos en la calle y vamos a seguir en las calles hasta que nos escuchen. Yo pienso que estamos en mora, pero como siempre tenemos que esperar directrices de FECODE porque no podemos irnos a la calle en un paro indefinido bajo el riesgo de que posiblemente sí, no contemos con el respaldo de ellos, pero yo creo que FECODE también está en mora de tomar carta en el asunto y de ponernos más serios con esto, porque esto no es solamente Antioquia, esto ya en todo el país es la misma situación, no aguantamos más, no resistimos más, pero vamos para adelante. Despertar educativo. Esta movilización es por la defensa de la salud de los maestros. El acuerdo 003 se firmó en el 2024. 2 años después sigue presentando problemas en su implementación. Vamos a conocer qué es este acuerdo, cómo debería implementarse y cuáles han sido sus principales fallas. La salud del magisterio en Colombia atraviesa un momento decisivo. Un nuevo modelo prometía cambiar la historia. El Acuerdo 003 de abril del año 2024 nació como una respuesta a años de denuncias sobre el manejo de los recursos en la salud del magisterio. Irregularidades, fallas en la atención y pérdida de millonarios recursos llevaron a replantear por completo este modelo. El Acuerdo 003 surge de las demandas históricas del magisterio y empiezan denuncias de corrupción desde el año 2000 hasta el 2023 aproximadamente. Las primeras denuncias que empiezan en la primera década del 2000 tiene que ver con contratación con IPS fantasma, IPS que no tenían infraestructura, ¿sí? Luego vienen unas denuncias entre el año 2014-2016, en la que la Contraloría encuentra hallazgos de pérdida de más de 120.000 millones de pesos en la contratación, facturas, atención inexistente, pacientes que no se atendieron y que se hicieron los cobros. Pero hoy, entre avances y tropiezos, hay mucha incertidumbre y surgen preguntas como ¿qué es el Acuerdo 003 y por qué no está funcionando como se esperaba? Bueno, el Acuerdo 003 en el papel es la materialización de las demandas de atención en salud de los magisterios. Y digo en el papel pues porque en estos 2 años hemos sido testigos de las grandes dificultades que ha presentado la implementación de estos acuerdos. Entre sus principales cambios, el nuevo modelo busca fortalecer la atención primaria, llevando servicios incluso hasta los hogares, facilitar el acceso a especialistas sin tantos trámites, eliminar barreras de entrada al sistema e integración vertical, garantizar cobertura amplia sin restricciones innecesarias y mejorar la inversión en salud con recursos superiores a los del sistema general. En el nivel de atención, sí, hace un énfasis importante en la atención primaria. Lo que vemos, por ejemplo, con
lo que llaman los equipos básicos, es decir, enfermeras, médicos que visitarían a los maestros en sus domicilios, que realizarían actividades de promoción de la salud. Se hace también un modelo preventivo, ¿sí? Y se enfoca también en abrir puertas de entrada para los maestros en atención en salud. Esas puertas de entrada son barreras que se empiezan a eliminar en el papel. Atención por ginecobstetricia, atención por psicología, atención por medicina interna, atención por pediatría, sin necesidad de tener, digámoslo de alguna manera, la barrera del médico general, ¿sí? Que el docente pueda acceder de manera autónoma a estos especialistas y a demanda. En el papel se trata de un modelo más humano, preventivo y oportuno. En el papel, porque lastimosamente esto no se ha materializado en la práctica. El acuerdo 003 tiene en uno de sus lineamientos habla de exclusividad de los maestros, ¿sí? Con algunos prestadores. Esto no se ha venido materializando. ¿Por qué? Porque muchos prestadores que en un inicio manifestaron su intención de contratar con el FOMAC y con la fiduprevisora, pues han visto retrasos en los pagos. Entonces, al ver retrasos en los pagos, demoras en los pagos, demoras injustificadas en los pagos, lo que hacen es más bien retirarse del servicio, ¿sí? Esto lo han venido denunciando desde la misma vicepresidencia del FOMAC, ¿sí? Al parecer hay funcionarios en fiduprevisora pues, que tienen preferencias en los pagos, entonces pagan a unos sí, a otros no, favoreciendo muchas veces la integración vertical, y esto se ha venido denunciando. Un número reducido de IPS, esto ha venido dificultando la implementación del modelo, pero básicamente la mayor dificultad viene desde la fiduprevisora, ¿sí? Que durante estos 2 años ha mantenido o ha favorecido la integración vertical de algunos prestadores. Entonces estos prestadores lo que vienen haciendo es limitando algunos servicios de atención en salud de los maestros, entonces hemos venido contratando con los mismos, y los mismos nos han venido prestando los mismos servicios a los que históricamente nos tenían acostumbrados. La implementación ha enfrentado serias dificultades. El resultado, un sistema que promete más de lo que hoy se logra cumplir y docentes que aún enfrentan barreras para acceder a una atención digna. El reto ahora no está en lo que se dice en el papel, sino en hacerlo realidad. Despertar educativo. Cuando hablamos del sistema de salud del magisterio hay que hablar tanto del FOMAC como de fiduprevisora, pero realmente conocemos cuál es el alcance y cuál es la capacidad que tiene cada uno de estos organismos. A continuación te lo contamos. Cuando se habla de salud, pensiones y prestaciones de los docentes, hay 2 actores principales: el FOMAC y la fiduprevisora, 2 nombres que suelen confundirse, pero que cumplen funciones muy diferentes. El FOMAC, o Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, no es una entidad como tal, es una cuenta especial del Estado creada para garantizar los derechos de los maestros. Su función es definir las reglas, las políticas y el rumbo del sistema. ¿Qué hace el FOMAC? El FOMAC es el que transfiere la plata y determina en qué se gasta. ¿La transfiere a quién? A la fiduprevisora. El FOMAC además está dirigido por un consejo directivo conformado por 5 integrantes, 2 representantes del magisterio a través de FECODE y 3 del gobierno nacional, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo. Pero hay un punto clave: el FOMAC no contrata, no paga y no ejecuta recursos. Ahí está la fiduprevisora, que es una empresa del Estado con personería jurídica que se encarga de administrar el dinero, firmar contratos y ejecutar todo lo que el FOMAC define. Es decir, es la responsable de contratar hospitales, clínicas, operadores y garantizar que el servicio funcione. La fiduprevisora ejecuta, hace la contratación, hace los pagos y administra. En pocas palabras, el FOMAC es una cuenta, fiduprevisora es una empresa. El FOMAC decide y orienta, fiduprevisora contrata y ejecuta. Por eso cuando el sistema falla, la pregunta no es solo en qué se falla, sino quién lo está ejecutando y cómo lo está haciendo.
¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que la fiduprevisora ahorita es la que comienza a hacer ese plan estratégico de cómo va a manejar los recursos. Lógicamente que el FOMAC propone, ¿sí? Que el FOMAC comienza a decir, bueno, tenemos esta situación, hace un análisis de lo que está pasando en salud y lo informa a la fiduprevisora y la fiduprevisora es la que la ejecuta. Ahorita desafortunadamente comenzamos a ver que hay un saboteo. No es del FOMAC, porque el FOMAC no es el que maneja los recursos, es la fiduprevisora. Y la fiduprevisora no viene manejando los recursos, no en este modelo, viene manejando los recursos en este modelo y en el antiguo modelo. Porque ella la fiduprevisora es la que decide cómo ejecutar los recursos. Despertar educativo. El Consejo de Estado emitió fallo en favor del magisterio colombiano en relación con el tema de las cesantías. Vamos a conocer esta buena noticia para todos los maestros de nuestro país. El reciente pronunciamiento de la fiduprevisora y el FOMAC marca un avance importante en la garantía de los derechos prestacionales de los docentes en Colombia. A partir de esta decisión se elimina la restricción de periodicidad para la radicación de solicitudes de cesantías, lo que significa que los maestros y maestras podrán presentar sus solicitudes en cualquier momento del año sin depender de fechas específicas. Esta medida se da en cumplimiento de lo ordenado por el Consejo de Estado y busca facilitar el acceso oportuno a este derecho, evitando retrasos y limitaciones que anteriormente afectaban a miles de docentes del país. ¿Qué cambia entonces en este proceso para el magisterio? La periodicidad antes era de 3 años para cesantías parciales, para temas de remodelación, compra de lote o vivienda. La única que no tenía periodicidad eran cesantías para estudio. Ahora no hay periodicidad, se entregan a solicitud del docente siempre y cuando reúnan los requisitos. Con esta modificación se flexibiliza el proceso, permitiendo mayor autonomía al docente. Se reduce la congestión en los trámites al no concentrarse en fechas específicas y se avanza en la garantía efectiva de un derecho laboral fundamental. Recordemos que las cesantías son un respaldo económico clave para los docentes, ya sea para vivienda, educación o situaciones de necesidad. Con esta decisión se espera que el acceso a estos recursos sea más ágil, oportuno y sin barreras administrativas innecesarias. Estas decisiones representan una mejora concreta para el magisterio, que ahora cuenta con mayor libertad y facilidad para acceder a sus cesantías cuando realmente lo necesite. Desde ADIDA se valora este avance como un paso positivo, pero se reitera la necesidad de que esta medida se traduzca en mejoras reales en los tiempos de respuesta y en la eficiencia del sistema. Y llegamos al final de esta movilización, paro nacional del magisterio por el sistema de salud, y vamos finalizando también el programa, pero antes vamos a conversar con el segundo invitado, el directivo Harold Ibargüen. Harold, bienvenido a este espacio. Sí, muy buenos días, Sebastián, y a todos los maestros y maestras de este país y a todos quienes están viendo este programa de televisión de ADIDA. Bueno, lo vimos muy participativo en las calles, en el planchón y hasta el fin de esta movilización. ¿Cuál es el balance que usted le entrega a todo el magisterio antioqueño y colombiano? Hombre, Sebastián, muy positivo a pesar de la hostilidad y la coacción que quiere ejercer el gobierno, la gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Educación con la doctora Mónica. El balance es bastante positivo, los maestros no se arrugaron, los maestros estuvimos en las calles con vehemencia reclamando un derecho que es fundamental, porque sin este derecho es muy complejo que se pueda tener una educación de calidad. Bueno, Harold, usted ya menciona que hubo de pronto amedrantamiento para salir a las calles. ¿Qué decirle al magisterio que de pronto se quedó en los salones de clase, que no salió al paro, sobre todo con tanta normatividad y circulares que salieron casi que una contradiciendo otra? Al magisterio hay que decirle que, como lo decía Freire, hay que perder el miedo.
Y perder el miedo para reclamar un derecho es contribuir no solo a la transformación y al cambio, también es contribuir a la calidad de la educación. El maestro, cuando el sindicato convoca, debe salir. Son tan contradictorios los planteamientos en las normativas que sacan que hoy no hemos resuelto todavía el litigio que hay con el paro de 72 horas y ya sacan una circular con las mismas características y los mismos asuntos, invitándonos como sindicato entonces a volver a las mismas acciones para que se entienda que antes de llegar a la represión hay que llegar a una concertación, a un diálogo para que efectivamente podamos comprender entre ambas partes cómo vamos a resolver el asunto de lo que a ellos les preocupa, que dicen que es la prestación continua del servicio. Yo creo que ahí hay que hablar de derechos enmarcados en la salud y derechos enmarcados en la educación. ¿Cuál es la orientación precisamente que se le puede dar al magisterio con relación a esas normativas que hay y con relación a esos derechos? Sí, Sebastián, lo que pasa es que cuando tú miras y analizas la normativa en la que se fundamenta la Secretaría de Educación Departamental para sacar esta normativa, la circular inicialmente, pero también hay que reconocer que la salud también es un derecho fundamental y siendo un derecho fundamental no podemos superponer uno a otro, porque un muchacho puede sobrevivir o vivir por un día de cese de actividades, pero es posible que un maestro muera porque no se le prestó el servicio adecuado en el momento adecuado. De hecho, ya tenemos, digamos, casos de eso en el que el maestro no se le ha prestado el servicio y en ese mismo día muere. Entonces me parece que ahí hay un asunto no solo de superponer un derecho fundamental a otro, sino también un derecho a humanidad. Uno sí llama para que se comprenda y se entienda que hay cosas que tienen que ver con la humanidad, con la integridad del ser humano. Y el maestro es un ser humano, no un instrumento de trabajo simplemente. Entonces ahí hay una contradicción profunda. Bueno, para ir finalizando es importante también de pronto reflexionar en cuanto a en manos de quién está entonces la educación en Antioquia, en Colombia, o quiénes hoy son los que toman esas decisiones que son trascendentales y muchas veces perjudican también la educación. Mira, cuando tú me planteas eso, me das la posibilidad de plantear un asunto. Mientras en la circular se coacciona y se hostiga al maestro porque está saliendo un día de protesta, sacan una carta abierta de 4 secretarias de educación, ¿cierto? Bucaramanga, Bogotá, Antioquia y Medellín, están reconociendo el derecho del maestro a una salud digna, reconociendo que los maestros tenemos, digamos, razón cuando no nos prestan un servicio adecuado. Entonces ahí hay una contradicción de fondo porque o es una cosa o es otra. Yo no puedo en una circular contradecir y atacar al maestro porque está cesando actividad reclamando el derecho fundamental a la educación, pero en una carta abierta dejo de soslayo como que si efectivamente sí hay razón, pero no me interesa. Me interesa más la prestación del servicio de educación que la salud del magisterio. Entonces, ¿dónde está la humanidad de estos secretarios? Ahí es donde tenemos que mirar en manos de quién está realmente la educación de este país, quiénes administran de fondo, porque también inclusive hay un error de fondo en el concepto de calidad, porque el concepto de calidad lo están circunscribiendo simple y exclusivamente a la prestación del servicio y pareciera ser que el maestro es el responsable de esa calidad, pero desconocen que hay un concepto mucho más amplio y profundo que tiene que ver con el concepto de ambientes educativos, donde en el ambiente educativo no solo es el sujeto, son los sujetos, pero también el contexto, pero también los recursos que se utilizan, pero también los contenidos, y es ahí donde tenemos que analizar de profundidad dónde está fallando, porque entonces tendrían ellos que hacerse autoparo inclusive cuando ellos no cumplen con el asunto de infraestructura, cuando no desarrollan bien un concepto de contenidos que se tendrían que dar en los niveles de educación, cuando efectivamente no dotan a las instituciones de los recursos necesarios para hacerlo. Entonces los maestros, cuando salimos a defender el derecho a la salud, para garantizar que con una buena salud le vamos a prestar un buen servicio a los estudiantes para que por lo menos con el aporte que hacemos puedan tener un servicio de calidad, puedan aprender y puedan avanzar, entonces sí nos reprimen, sí nos hostigan y nos dejan como que si fuéramos los malos del paseo. Sí es importante que estas secretarías reflexionen en torno a su accionar frente al magisterio antioqueño. Son grandes contradicciones donde el magisterio no puede entrar en duda y siempre acatar el llamado tanto de FECODE como de ADIDA. Harold, muchas gracias por estar en este espacio. Un último mensaje para todo el magisterio antioqueño. Sí, gracias a ustedes, Sebastián, y a todos quienes nos escuchan. Un mensaje contundente y claro. Tenemos que ir hasta las últimas consecuencias, en las calles siempre, reclamando nuestro derecho a la salud digna para nosotros y nuestro núcleo familiar. Bueno, de esta forma terminamos Despertar Educativo. Recuerden que nos pueden seguir
a través de los canales y redes oficiales de la organización sindical y todos los domingos en punto de las 7 de la mañana por el canal regional Teleantioquia. No es más por hoy. Recuerden, como lo mencionaron, porque la lucha es justa, protestar no nos asusta. Nos vemos el próximo domingo en una emisión más de Despertar Educativo. Que tengan feliz resto de día. Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Forjando desde la lucha la defensa de la educación pública.